de los que están ahí conectándose. Estamos retomando Chile Suma y aprovechar de contarle ahí a Bruno que Chile Suma es una iniciativa que partió hace un poco más de 2 años, es una fundación sin fines de lucro que ha buscado generar un espacio de conversación entre gente que muchas veces piensa distinto. Hemos invitado a gente de distintos sectores y tratando de abrir espacios de conversación y generar construir un poquito más de, como dicen por ahí, amistad cívica eh, que ha faltado en este país. Así que esa ha sido un poco la pequeña intento de contribución de Chile Suma. Tenemos una página web, hemos hecho publicaciones y hemos tenido un sinnúmero de muy buenos invitados. La idea, Bruno, es generar un espacio de conversación un poco más íntimo, con mucho respeto. Hemos recibido aquí a todos los que nos han aceptado la invitación y poder conocerte un poco más, conocer a por qué Bruno en este caso decidiste ser candidato. También que nos cuente y compartir un poco de tu experiencia en la calle en estas semanas, que la otra vez cuando te llamé ahí andaba, no me acuerdo si en la Florida o Puente Alto, pero bueno, ¿qué has ido capturando en la calle? ¿Qué cosas distintas un poco a lo que de repente muchas veces uno lee en los diarios o los medios de comunicación y que te ha sorprendido? Y después también pedirte que ahí que compartas también un poco lo que tú esperas aportar ¿no es cierto?, al Consejo este Constituyente y qué experiencia puedes rescatar, a lo mejor si que puedes compartir ahí familiar ahí con tu hermano que ya estuvo en el proceso anterior y que podríamos rescatar y para tener una mejor constitución. Entonces, muchas gracias, Bruno, y bienvenido nuevamente y gracias a todos los que se han ido conectando. Gracias, Cristian. Sí, visité el sitio web, así que la verdad que lo felicito por la iniciativa. Pero bueno, gracias por esta oportunidad y gracias también a todos los que están participando, van a participar. Agradecido porque es una oportunidad en que yo puedo hablar un poquito, pero también, Cristian, quisiera que me hicieran preguntas, porque la verdad es que yo lo que he tratado en participación pública escuchar, ¿verdad? Porque parte del rol nuestro, a partir de las posiciones, de los valores, los principios que uno tiene, entender preocupaciones, inquietudes, te fijas, y ver cómo uno puede en las políticas públicas aplicarlas. Tal como decía en la invitación, estoy casado con Paulette Dutil, ella es profesora y tenemos 4 hijos, ya grandecitos todos, el más chico está en segundo año de Derecho en la Chile, pero los otros ya titulándose, 2 de ellos y una trabajando, la mayor. Y en general yo he participado, he vivido de la vida privada, particular, del ejercicio de la profesión. Ahí nos conocimos en algún momentito con Cristian precisamente, y preocupado en algún momento me incorporo yo y participo activamente, primero como concejal por Santiago, hará unos 15, 20 años, y después como subsecretario del Trabajo el año 2010, y del año 2010 al 2012, y el 2013 y 2014 como ministro de Desarrollo Social. Y volví después a ejercer mi profesión. Y durante este desarrollo, ejerciendo y trabajando como abogado, siempre he estado vinculado, ya sea por razones familiares, personales, pero también por inquietud de algunas instituciones de uno mismo, a fundaciones básicamente en 3 líneas de trabajo. Una de ellas es de adulto mayor, ya como director de Ámanos y después en otras organizaciones, enseguida de personas con discapacidad y también de personas, más bien una corporación que ayuda y apoya a las familias que tienen algún hijo familiar o también adultos mayores allá, grandes personas mayores, que están metidas en las drogas y tratamos de apoyarlo entonces para primero tratar, atender y sacar a esa persona de la droga, pero también a la familia, porque esto es un complejo. Pero entonces lo que quiero decir es que siempre he estado ligado también a los temas sociales, no solo cuando estuve trabajando como ministro de Desarrollo Social, ¿no? Y también con mucha transparencia en esa historia previa y posterior, por razones, yo estudié en la Escuela Naval algunos años, bueno, y siempre mantuve un vínculo y mucho cariño con varias entidades de las Fuerzas Armadas y le he colaborado intentando aportar un granito de arena en la reflexión, en el conocimiento de los cambios sociales, políticos que vive el país, de suerte tal de que también se comprendan al interior de las instituciones. Para mí es muy importante que ellas participen de la vida pública desde su rol, obvio, pero que comprendan
que a veces las discusiones políticas, los criterios políticos, la evolución política tienen líneas que son difíciles de comprender desde una perspectiva. Y ahí entonces yo siempre he estado permanentemente ad honorem, aportando un granito de arena. Y eso ha sido paneo, ¿no es cierto?, de mi vida privada, pública, y me quedé en el proceso anterior con un carguito de conciencia, porque hubo un minuto en que me proponen, me invitan a participar como candidato y por diversas razones particulares y familiares más bien. Murió mi padre, tanto que había tenido un accidente vascular. A mi familia no le gustaba mucho que uno participara en estas actividades porque la verdad que yo me involucro con mucha identidad y le dedico muchas horas y eso, claro, tiene un costo personal, profesional y familiar muy grande. Pero bueno, me quedé siempre con el granito de arena de no haber participado en ese proceso, haber estado disponible. Y, y los 2 tercios, el rechazo de septiembre del año pasado me motivaron mucho porque yo percibí que ese rotundo rechazo fue una señal importante que nos está diciendo, mire, o al menos yo la interpreto así, si bien yo quiero un cambio constitucional a propósito del gran porcentaje de votación del proceso anterior, yo quiero que esta nueva constitución que se me proponga no es el extremo que me están proponiendo, sino que sea algo más sensato, más equilibrado. Y cualquiera sea, digo yo, en este momento, al proceso, si me gustaría estar en el proceso o preferiría no estar en el proceso, o creo que la constitución hay que cambiarla, etcétera. Yo digo, mira, esta es una oportunidad y tenemos que tomarla. Hay un proceso en marcha y tenemos que embarcarnos en ese proceso para que resulte exitoso, porque de lo contrario, lo que estamos haciendo es renunciar, ¿no es cierto?, al ejercicio de nuestra propia responsabilidad. De nuevo, nos guste más, nos guste menos, yo creo que es importante embarcarse y apostar a, a aportar un granito de arena para hacer realmente una buena constitución. Y eso significa estar disponible, por eso yo totalmente eh, animado y preocupado porque percibo que en Chile estamos desde hace un ratito viviendo numerosas crisis, dificultades extraordinarias. Yo vengo de un mundo en que hemos estado muy involucrados en el desarrollo, con pymes, con empresas familiares, con emprendedores, también con empresas grandes. Todas ellas de distintos niveles han estado este último tiempo sufriendo. Vengo de un mundo donde de una u otra forma hemos estado también vinculados a la pobreza y a problemas sociales, no solo a propósito de haber desempeñado en el Ministerio de Desarrollo Social, sino que también por distintas razones, como les dije, hemos estado siempre vinculados. Y también la pobreza ha aumentado. Yo cuando fui ministro llegamos a tasas de pobreza de 7,8%. Acordémonos que el año 90, se nos olvida, en Chile tenía una tasa de pobreza de 38,9%, el año 90. Y durante los años, con todas las dificultades, con todas las carencias, fuimos durante los últimos 35 años, fuimos cayendo en esa pobreza, las condiciones humanas y las condiciones de progreso, las condiciones de bienestar de un gran porcentaje de nuestra población, generando mucho más empleo, la participación laboral aumentó enormemente, también de mujeres, a pesar de que todavía es deficitaria, queda una brecha muy grande que cubrir. Pero cualquiera sea, fuimos evolucionando y desarrollándonos, de nuevo con muchos déficits que no quiero yo dejarlos de lado ni pensar que no los teníamos, para no generar una idea equivocada. Pero bueno, la verdad es que en los últimos 2 años hemos aumentado esta hoy día en torno a 10,5%, el jueves pasado está muy bien, recibimos las noticias del INE del aumento del desempleo a nivel nacional. En la región metropolitana solamente tenemos 450.000, en torno al 55% del total de desempleados de todo Chile. Y los sectores más castigados de nuevo son las mujeres y los jóvenes. Te fijas, yo estoy percibiendo que estamos en una situación delicada, es decir, el tema de la inseguridad pública y de la falta de orden público, por distintas razones. Aquí yo creo que hay responsabilidad histórica y un cúmulo, una suma de eventos que finalmente nos llevan a que el Estado no esté presente donde y cuándo tiene que estar presente y esté en muchos sectores muy abandonados.
En la salud tenemos una situación muy crítica, no solo a propósito de la discusión y cambio del régimen de salud, sino que también y principalmente, creo yo, porque de nuevo no nos modernizamos como Estado y no estamos respondiendo a una salud pública eh, oportuna. El 83% de nuestra población está en FONASA. El año pasado murieron 41.000 personas que estaban en lista de espera y no alcanzaron a ser atendidas. En consecuencia, estamos con un déficit de dignidad, de calidad, de oportunidad de ese servicio y atención pública. Yo postulo, por ejemplo, en salud pública, que haya un plan único de salud en el cual todos accedamos, pero que nosotros definamos libremente y soberanamente quién quiero que administre esos fondos y, en segundo lugar, el prestador. Fíjense que los especialistas han sostenido este último tiempo, hemos recibido varias noticias, de que si hubiese un ente coordinador y que se aprovechara la infraestructura de los privados particulares para atender las listas de espera, por ejemplo, en cirugía. En 2 o 3 meses seríamos capaces de terminar las listas de espera en cirugía. Y por distintas razones ideológicas, de política pública, de criterio, etcétera, no hay una decisión política de interactuar y complementar los dos sistemas. Un buen ejemplo y exitoso de una situación como esa fue precisamente la pandemia, como fuimos capaces, ¿no es cierto?, de que a través de un ente público-privado se dispusieran y habilitaran y se usara toda la infraestructura disponible, sea en el sector público o en el sector privado. Porque finalmente, si uno tiene una emergencia, si uno se cae, se quiebra, me tocó hace poquitos días en la Plaza Bogotá, una señora que estaba esperando ser atendida, se había quebrado la cadera, ¿te fijas? Y esa señora, Margarita, le es indiferente si la atiende o la opera prestador público o un prestador privado. Lo que necesita con urgencia es ser operada y ser atendida. Y bueno, como eso vamos caminando nosotros y vamos viendo en educación aspectos similares, pensiones, que duda cabe que hay que meterle la mano, corregir, cambiar y hacer una cirugía importante, pero esa cirugía, siempre digo yo, no tiene que ser a costa de meterle la mano al bolsillo de los trabajadores. Los ahorros, creo yo, tienen que seguir siendo de propiedad de los propios trabajadores, es parte de su remuneración, acordando. Sin embargo, fortalecería el pilar solidario, la pensión única universal garantizada, mejorándola, aumentándola a niveles que a mi juicio progresivamente deberíamos llegar a niveles similares del ingreso mínimo mensual y no necesaria y únicamente aumentando los ingresos. Hay muchas áreas en el Estado donde se puede no solo modernizar, sino también racionalizar y, y redireccionar los presupuestos de tal forma de utilizarlos o disponer de ellos en necesidades más fundamentales y básicas. Y creo yo que una puede ser, no cabe duda, las pensiones. Pues bien, pero lo que quiero transmitirles es que preocupado realmente por las variadas crisis que estamos viviendo, por la impunidad, la falta de justicia oportuna, salud, educación que acabo de ver, y también por el agobio y la falta de oportunidades que en ocasiones vemos en las pymes. Pareciera ser que muchas leyes, muchas normas están más bien dispuestas para ser respetadas única y exclusivamente por los honestos, por los trabajadores, y hay una impunidad muy grande para aquel que no cumple, que no respeta la norma, que no solo delinque, porque ahí ya la impunidad campea, pero también aquel que quiere trabajar a nivel formal, que se hace esfuerzo, que paga su patente, que paga las cuentas, la falta de reacción también contra la venta ambulante extraordinaria, y toda esa cantidad de dificultades que está viendo el país, bueno, me motivaron. Y yo dije, mira, por la preocupación por el futuro de las generaciones que vienen, por los hijos de ustedes, los nietos de ustedes, los hijos míos, yo dije, mira, no puedo seguir siendo ajeno y quiero aportar un granito de arena. Y eso me motivó entonces a aceptar este desafío, que ha sido complejo, pues la verdad que tenemos un mes y medio, una campaña extraordinaria en toda la región metropolitana, ha sido difícil, pero hemos dejado los pies en la calle. Tal como tú decías, Cristian, la verdad es que hemos recorrido la región metropolitana, yo me quedo con la sensación extraordinariamente grata, de muy buena recepción.
De verdad que yo, el 80-90% de las personas con quien he actuado, hoy día mismo en Cerrillo, estuvimos en dos ferias, ayer en Maipú, San Joaquín, la verdad que hemos estado recorriendo toda la región y en general percibo muy buena recepción, muy poca molestia, rechazo. Ahora, no creo, ni eso se traduce por ningún motivo para no equivocarse en que eso son fotos, ¿eh? Lo que quiero destacar es la receptividad y el respeto de la gente. Hay un porcentaje chiquitito que más duro, más respeto. Ahora, lo que sí he sentido es una falta de información muy grande. ¿Eh? Hay una falta de información muy grande y yo he salido reclamando al gobierno para que informe más, que haga más esfuerzo. Ayer anunciaron un plan de difusión de 4,5 millones que es completamente insignificante, porque ahí hay una responsabilidad muy grande. Este tiene que ser un proceso exitoso y de mucha participación. Y eso exige que el gobierno disponga de recursos para difundir. ¿Ah? Nadie sabe, o muy poquitos saben el proceso. Acordémonos que en la región metropolitana elegimos 5 candidatos. Somos todos los mismos en toda la región, no hay diferencias de comuna ni distrito, pero el voto obviamente tiene que ser por uno de ellos. Y el total de elegidos van a componer los 50 miembros integrantes del Consejo Constitucional, quienes asumirían el 7 de junio para trabajar 5 meses y proponernos el 7 de noviembre un proyecto o más bien una constitucional. Y se disuelve el derecho al consejo. Aquí no van a haber facultades para que los consejeros digan, oye, mira, es que necesito un mes más, 2 meses más. No, no, no. De pleno derecho se disuelve. El 7 de noviembre hay que entregar una propuesta constitucional para que de nuevo todos nosotros como ciudadanos votemos soberanamente el 17 de diciembre si es que nos gusta o no nos gusta esa nueva. Muchas gracias. Oye, quería aprovechar un par de preguntas y después para dar la palabra. Te quería preguntar, ¿qué es inevitable entrar en esta conversación de que la gente lo que espera, verdad, es que ayuden a resolver los problemas? Tú muy problema, ¿no es cierto? Pero la Constitución, ¿verdad?, tiene un ámbito, un alcance, ¿verdad?, bastante más limitado en la resolución. Muchas de las cosas que tú mencionaste no lo va a resolver la Constitución. Y es difícil que la población en general como que haga la distinción. Entonces, mi pregunta, Bruno, de lo que tú, de tu mirada, digamos, ya en el trabajo, en la bajada de la Constitución, cuando tú estés adentro, ¿eh? Estamos asumiendo ahí que ganas, Bruno, esperamos que estés ahí integrando el Consejo, es ¿en qué tú dirías que serían los aportes las reformas en el fondo a la Constitución actual relevante que tú crees que deben estar plasmadas? No sé si en esta discusión como teórica, que es el rol subsidiario del Estado, el rol social, y que tiene un poco que ver con la discusión que hablaste de quién es el prestador único o no, digamos, de las prestaciones sociales. No sé cuánto conecta y importa eso a la gente, ¿eh? Pero está presente. Entonces, mi pregunta sería, ¿cuáles serían como las 2 o 3 líneas donde tú crees que a nivel constitucional sería la bajada que tú intentarías marcar el punto, digamos? Mira, sí, es cierto, ¿ah? Cuesta mucho poner los temas de fondo porque la discusión es más terrenal, ¿ah? Pero lo que yo nombro tiene que ver con la inspiración, con la directriz constitucional. Todos estos problemas tienen de una u otra forma o cuelgan de un paraguas. Y ese paraguas central yo lo he englobado en 3 aspectos que ya los voy a pasar a mencionar, pero el fundamental de ello es la definición del rol del Estado y los particulares, la familia, etcétera. Porque si uno tiene una definición sustantivo, aparte de la dignidad de las personas y una serie de derechos fundamentales a propósito de esa libertad de las personas, ¿eh? Pero definiendo ese rol del Estado te permite a ti abordar esta problemática más casuística desde una directriz constitucional. ¿Ya? Entonces, si bien uno nombra estos aspectos más terrenales y más del día a día, que son propios de una política pública, tienen que ver con esta mirada de la Constitución. Y en ese sentido, en lo grueso, yo sostengo que el Estado, o defino el rol del Estado como la función principal de propender, generar condiciones para el bien común. El Estado debiera tener como una misión y tarea sustantiva establecer condiciones, promover, pero ser un promotor activo del bien común y generar un mínimo, un piso mínimo de dignidad desde que estamos por nacer, porque yo soy de aquellos que creo que la Constitución debe proteger al que está por nacer hasta la adultez. Si es que no tenemos un paso mínimo y una capacidad
para nivelar hacia arriba en esta dignidad mínima de las personas, se hace muy difícil tener paz social, convivir, tener respeto entre nosotros. Y eso, de una u otra forma, es sustantivo, y ya voy a volver sobre ese capítulo de los derechos sociales, ¿eh? Pero enseguida, asimismo, a mi juicio, es totalmente compatible, y no solo compatible, sino que es un deber del rol del Estado también generar las condiciones para, primero, confiar en las personas. Segundo, fortalecer las primeras, como las familias, perdón. Primera, de la organización social de todos nosotros. Podríamos profundizar, pero tiene que ver con la delincuencia, tiene que ver con las condiciones, con el respeto, el cariño, el respeto a las normas, la educación, la formación, generar condiciones para que las familias se desenvuelvan también de tal forma que puedan generar un ambiente de crecimiento, de formación desde la primera infancia. Pero esa promoción también de oportunidades tiene que ser activa, no pasiva. Y en ese sentido, a mi juicio, el Estado no tiene que velar, no tiene que vedar, no tiene que impedir, no tiene que restringir actividades para los ciudadanos, sean las personas, sean las familias, sean las pymes, los emprendedores, y tiene en consecuencia que establecer las bases también y las condiciones mínimas para una completa participación, libertad para decidir finalmente cómo nos vamos a desempeñar, a desarrollar y desempeñar, y en la definición de nuestros proyectos de vida, de suerte tal de que las familias puedan no solo definir el proyecto de vida, sino también aspirar a cumplirlo y trabajar para ello. Ahí, si es que el Estado tiene esta dualidad de roles, ¿no es cierto? Por una parte, estar presente en aquellos lugares, ambientes donde más se necesita, no solo a propósito de la seguridad pública y del orden y paz social, que es imperioso y es obvio que el Estado es el principal actor porque tiene el monopolio del uso de la fuerza, el monopolio del uso y aplicación de la justicia, etcétera, sino también extender la mano y ser robusto en aquellos sectores. A mi juicio, no solo de la extrema pobreza, donde yo mucho, sino también en una clase media que se ve extraordinariamente agobiada en ocasiones porque parece ser tan rica para el Estado que no recibe ayuda y parece ser tan pobre para muchas instituciones que tampoco reciben ayuda. En consecuencia, la primera definición son estos roles, ¿ah? Y en esa discusión, claro, se cruza esta definición del Estado Social de Derechos con la subsidiariedad, que a mi juicio son absolutamente compatibles. De hecho, lo aplicamos, ¿ah? Entonces, a veces se transforma en una discusión muy teórica, porque tenemos un Estado presente, muchos, les dije yo, el 83% de la población se atiende en FONASA, o no es que se atienda, está afiliada a FONASA, que hay un porcentaje que no obstante se atiende en ISAPRE, en educación, por lo tanto, bueno, hay muchos aspectos donde el Estado es muy amplio, grande y presente, pero debe a la vez ser compatible esa responsabilidad social del Estado con la generación, la responsabilidad para generar oportunidades y no restringir las libertades. Y si yo quisiera englobar, me permiten englobar en tres áreas mi mayor preocupación, que yo me a hacer en la Constitución, yo destacaría primero el restablecer y rescatar la seguridad, el orden público y la paz social. Nosotros debemos volver a generar condiciones para que las normas se cumplan, para que haya respeto, valor a nuestras instituciones, Fuerzas Armadas, Policía, los propios bomberos. Vimos una horrible noticia hace poquito cómo apedrearon un cuartel de bomberos, ¿no es cierto?, tratando de cargo de un barrio, unos narcos. El Estado, si nosotros no volvemos a generar condiciones para terminar con la impunidad, y que la justicia sea eficaz, oportuna, esté presente. Volver a poner al Estado presente. Aquí tenemos barrios, comunas donde el Estado realmente ha estado ausente, penoso y lamentablemente. Pues bien, mal vamos a poder volver a convivir también y generar confianza y tener un desarrollo sostenible. El segundo globo, paquete propuestas, tiene que ver justamente con recuperar el progreso económico, el desarrollo sostenible. De nuevo, les señalé yo delante cómo hemos visto aumentar el desempleo fuertemente, caer en la inversión, aumentar la pobreza. Mira, hay una serie de dificultades importantes en este recorrido que uno hace y bueno, y en muchas empresas chiquititas, grandes, medianas, muchas familias que está realmente apretadita, con peores ventas, la inflación está alta. Nosotros le ponemos foco, ¿no es cierto?, al 12.8% de inflación del año pasado, pero en la canasta básica
que mide los 97 alimentos que son los sustantivos para medir enseguida la pobreza a propósito de los ingresos a las familias. Bueno, en el último año y medio subió 34% en la inflación en la canasta básica, o sea, casi tres veces la inflación general y ordinaria. Entonces, en el ambiente o en el ámbito económico, de nuevo, si no somos capaces de recuperar el progreso, mejorar las condiciones de trabajo y empleabilidad de muchas familias y hogares que están perdiendo personas trabajando, y volver a retomar tasas de trabajo formal también, que ha caído. Hoy día tenemos un 7% de trabajo informal en Chile. Pues bien, de nuevo, también va a ser muy difícil enfrentar el futuro. Y el tercer paquete tiene que ver con la modernización del Estado. Necesitamos un Estado más presente, eficiente, eficaz, no necesariamente con más normas, con más regulación, con más, no. Necesitamos un Estado que establezca, que define reglas claras para que nos permita desarrollarnos, desenvolvernos y de nuevo aspirar al proyecto de vida que definamos, pero un Estado más presente. Y ahí yo digo que es compatible ese Estado más presente y más moderno con su capacidad de responder a las necesidades de muchas personas que no tienen oportunidad de estudiar en un buen colegio, porque él tiene que hacer esfuerzos para que en esos sectores, en esas poblaciones, tengamos colegios y escuelas, instituciones que con calidad le pongamos patines a los jóvenes y puedan ellos desempeñarse. ¿Y qué decir de la salud? Yo vivo en Colina y en ocasiones me atiendo yo en el consultorio de Colina, así como en el sector privado, pero yo estoy consciente de que esto puede ser dentro de los 15 mejores de Chile, si es que 20. En el resto de las 300 y tantas comunas, la verdad que es tremendamente deficitario. Tenemos un déficit muy grande en salud primaria y si es que no invertimos en ese nivel de salud, así como en otros aspectos, va a ser difícil. Y ahí el Estado tiene un rol importante, insustituible, pero no queremos un Estado finalmente estatista. Yo lo que propongo es que este sea una constitución más bien habilitante de derechos, habilitante de libertades. El gran ausente en la discusión del proceso fue precisamente el establecer la libertad y la confianza en las personas. Entonces yo digo, no tenemos que tener un Estado que decida por nosotros, que nos enceguezca, ¿cierto? Que resuelva, defina, sino al revés, que nos habilite y nos genere condiciones para que podamos nosotros definir nuestro proyecto de vida, decidir y poder desenvolvernos, participar y desarrollarnos. Gracias, Bruno. O sea, me quedo con tus tres como bloques que hablaste de seguridad, progreso económico y, ¿no es cierto?, la modernización. Tiene la palabra Julio y después Gonzalo. Julio. ¿Qué tal, Bruno? Gusto saludarte. Yo, eh, para nosotros es un gusto tenerte aquí y escuchar tu posición. La verdad, personalmente, era de las candidaturas sobre las que me encontraba menos informado. Eh, pero de todas maneras, en la exposición igual me parece más una exposición que expone un proyecto político, y lo que yo creo que se está viendo en este proceso no es el curso de la política nacional, porque este no es una elección presidencial ni una elección parlamentaria, sino que es la elección de las personas que van a redactar una constitución que tiene que ser buena para todos. Nosotros estuvimos a punto de vivir la peor pesadilla con un proyecto constitucional que prácticamente erradicaba a las personas que tenían un pensamiento como el nuestro, qué sé yo, de iniciativa privada, etcétera. Eh, entonces a mí me gustaría escuchar más bien aquellas cosas que estaban en ese borrador, que hoy día no están bien definidas tampoco por estos bordes que puso el Congreso. ¿Cuáles son los temas, tus definiciones particulares respecto a esos temas? Eh, Porque yo creo que eso es lo que finalmente importa, digamos, que lo que vas a ir a hacer tú a esa convención, a defenderte cosas que tu riesgo, ¿no es cierto?, en el borrador anterior. ¿Cuál es tu perfil, tu definición respecto a eso? Algo has dicho, pero me gustaría un doble clic, se dice en eso. Gracias. Encantado. Ahora, yo creía importante comentarle un poquito esa más bien valórica o de principio
políticos, porque finalmente la definición del rol del Estado es tremendamente importante para hacer la bajada después y cuál va a ser la función, la limitación de los derechos, el ejercicio de las libertades, etc. Y por eso entonces lo general, lo particular. El proceso anterior yo soy extraordinariamente crítico, creo que fue una mala experiencia tanto de forma como de forma. Muchos de los convencionales no comprendieron, a mi juicio, la responsabilidad enorme que tenían en su espalda y la función para la cual habían sido elegidos. Y la verdad es que también de fondo, ¿eh? Yo rescato poco de la Constitución o del proyecto rechazado, para ser honestos con ustedes, bien franco. Y siempre digo, mira, cuando me preguntan qué es lo que más te gusta, qué es lo que rescato, yo siempre digo, mira, el resultado del plebiscito de salida, los 2/3 de ese plebiscito son muy significativos para nosotros y para poder discutir con un poquito más de sensatez y equilibrio este proceso. En cuanto a normas prácticas, yo me quedé siempre con una buena opinión de la discusión que hubo, por ejemplo, en los temas y materias referidas a los adultos mayores. En los temas también, y cómo se trató problemas para enfrentar la discapacidad. En ambos casos no me gustó cómo concluyen y cómo los tratan de abrochar o de cerrar, pero sí el debate y parte de la regulación que se propuso. Enseguida la discusión que existió a propósito de viviendas también parecía en ocasiones muy sensata, equilibrada, con buenos diagnósticos, pero de nuevo yo estoy en desacuerdo con la fórmula que propuso finalmente el borrador de constitución que rechazamos. Yo estoy por lo práctico porque el Estado sí asuma un rol protagónico, como lo tiene además hoy día, en entregar subsidios y viviendas, pero que sean estas en propiedad y heredables, pero de la mano con el derecho de acceso a la vivienda propia, también debiéramos establecer condiciones de acceso a la ciudad, en el sentido de que cuando se desarrollen proyectos a propósito de subsidios del Estado, haya un esfuerzo también en desarrollo urbano, en accesibilidad, porque en ocasiones instalamos poblaciones o barrios donde no hay médicos, no hay comercio, no hay acceso a la movilización, al transporte, etc. En consecuencia, tiene que haber algo más complejo y quien mejor puede establecer esa regulación urbanística es precisamente una entidad público-privada que vaya de la mano con los esfuerzos privados de invertir en construcción y habilitar nuevos terrenos para construir el déficit de vivienda que hoy día alcanza 650.000. Pues bien, el Estado vaya entonces también empujando los servicios públicos para que estén presentes y no ausentes. De mano con eso, sancionar drásticamente en algo inentendible hoy día, la usurpación. Lamentablemente la usurpación no tiene hoy día una sanción ruda, fuerte por parte del Estado. Hemos visto cómo llevan mucho tiempo discutiéndose una ley que fortalezca la sanción como un elemento no solo punitivo respecto a aquel usurpador de terreno, sino también inhibitorio, disuasivo. Las normas muchas veces cumplen este doble rol. Después, en seguridad pública, yo soy partidario de establecer o consagrar un deber del Estado de generar las condiciones y proveer un ambiente de seguridad pública, de orden y paz social. Estoy también por la idea de no solo establecer un capítulo particular para las Fuerzas Armadas, sino incorporar a las policías que hoy día no están reconocidas constitucionalmente, de suerte tal de que la institucionalidad y las normas básicas para que después inspiren el actuar de los propios policías, pero también inspiren, o sean directrices para el Poder Legislativo, para el Poder Ejecutivo, para el Poder Judicial, los fiscales, etcétera. O bien soy partidario de incorporarla arriba, crear un sistema de inteligencia, porque a pesar de que nos pueda parecer de perogrullo, hoy día no existe un sistema integral de inteligencia y no hay un ente que coordine con profundidad, seriedad o haga un seguimiento diario de la información que las mismas instituciones cuentan, etc. Ahí hay 3 ejemplos a propósito de directrices constitucionales. El resto ya son de un ministerio de seguridad pública, fusionando, separando, racionalizando otros ministerios que podrían perfectamente desaparecer.
Después también la mayor coordinación de los municipios. Yo empoderaría en mayor medida a los municipios locales. Enseguida generar otro ente que coordine a nivel local, municipal, la acción del Servicio de Impuesto Interno, de Tesorería, de las propias policías con las patentes, etcétera. Mucha información que se trabaja a nivel local, municipal, para enfrentar, por ejemplo, en aquellas comunas donde tienen vendedores ambulantes. Hoy día hay bandas, hay mafias de vendedores ambulantes que buscan locales, esos lugares los habilitan y enseguida los dan en arriendo. Hay proveedores de los vendedores ambulantes que perfectamente podrían ser identificados. ¿Qué decir de la narcocultura o el narcotráfico en las comunas? También hay mucho que hacer a nivel de coordinación y le daría yo más responsabilidad a los municipios. Ya son medidas micro. ¿Qué otro aspecto podemos abordar? En cuanto a la migración, que ha sido un fenómeno particular y bien especial, y que es uno de los problemas más críticos que estamos viviendo hoy día. Pues bien, respecto a la migración, yo soy partidario que se recoja constitucionalmente también una obligación y deber del Estado de mantener un sistema de política pública como política de Estado, no que vaya cambiando gobierno tras gobierno, sino definir una política de Estado para tener una migración ordenada, segura, regular, de suerte tal de que, de nuevo, el resto de la legislación y el actuar de las distintas autoridades, las distintas instancias, obedezca, respete esta directriz constitucional. Y eso implica, naturalmente, fortalecer nuestros pasos fronterizos, no solo en infraestructura, sino también en personal, modernizarlo. Hoy día tenemos muy poca cámara, muy poco uso de satélite, no hay registro biométrico, etc. Enseguida, impedir el paso de aquellos migrantes que tienen antecedentes penales, de suerte tal de exigirles los antecedentes penales, si no, no pueden entrar al país. Expulsar a ellos clandestinos. Hoy día se estima en torno a los 200.000 migrantes que están en forma regular, muchos de ellos clandestinos, y pues bien, entonces yo sería partidario de que exista la facultad como sanción administrativa de la expulsión de ellos. Pero en lo central habría que diferenciar, a mi juicio, para dictar buenas políticas públicas, todos aquellos migrantes que vienen a trabajar, que quieren aportar, buscando oportunidades y mejores perspectivas de vida para ellos y sus familias, y quieren las leyes y las normas, con aquellos que vienen a delinquir o que son clandestinos, ya sea en el ingreso o después que se transforman en clandestinos. Y respecto de ellos, la verdad es que yo tendría una política más dura por parte del Estado y partiría por establecer o elaborar un registro. Hoy día, como les dije, se entiende, la PDI estima en torno a los 200.000 migrantes irregulares que no sabemos qué hacen, no sabemos dónde están, y pues bien, entonces tiene que haber un esfuerzo inicial para levantar mayor y mejor información para luego definir. Por de pronto, soy partidario de la facultad administrativa como sanción de expulsión, porque lo mismo, perdón, y sobre todo en aquellos casos que han sido condenados por delitos, de tal forma que esa expulsión permita que se conmute la pena y deban cumplir con cárcel y la pena en su país de origen, haciéndose responsable del país de origen, y en segundo lugar, esa facultad también de expulsión genera de nuevo un efecto disuasivo. Si los que vienen saben que el Estado reacciona frente a ellos, tiene fuerza, decisión, y utiliza la herramienta de expulsión frente al ingreso clandestino e irregularidad, de nuevo también ahí tenemos un elemento, una herramienta disuasiva que produce efecto en muchos países. Gracias. Bruno, la palabra tiene Gonzalo y después Rafael. Hola, hola a todos. Hola Bruno, ¿me escuchas bien? Ya. Bruno, un gusto conocerte. Hace unos días atrás conocí a una de tus hijas. Andaba repartiendo volantes en el supermercado. Yeah. Me pasó el volante y yo le dije, no, este gallo no, por ningún motivo. ¿Pero por qué? Me dice, no, me hiciste de izquierda, pues le dije. No, pues si es el hermano. Claro, muy simpática. Y ahí fue que me dijo, no, pero si es mi papá, yo lo conozco. Encantadora la cara. Muchas gracias. Oye, Bruno, yo soy un poquito básico.
¿ya? Y hago preguntas básicas. Yo te escucho, Gonzalo, perdona, yo te escucho Sí. entrecortado y malito, no sé si el resto. Sí, no, sí hay un problema, Gonzalo, con el audio, pero se interrumpe. Ya. Pero Vamos de sí, nuevo. yo creo Vamos que de se nuevo. logra entender algo la pregunta. Sí. Creo que es mejor que tú, Cristian. Te la leo, ya, sí, porque se escucha mal. Oye, es verdad, gracias, Gonzalo. Mira, Gonzalo pregunta, ¿qué tiene de malo la Constitución que hay que cambiarla? ¿Y qué parte de ella impide que tengamos una sociedad más justa? Gracias, Gonzalo. Ya, muchas gracias porque esto es un debate que tuvimos, de hecho, hoy día mismo. Mira, para serte franco, nada de ella, a mi juicio, impide que hoy día tengamos una sociedad más justa. Y es una caricatura a la que algunos intentan hacer a propósito de que no puede el Estado actuar ni responder eficazmente a los más vulnerables, ni en ni educación también de calidad en los sectores más pobres, ¿no es cierto? No, nada de eso. Hoy día el Estado, con las herramientas, la actual Constitución, es capaz de responder. Es más, yo siempre he dicho, no solo ahora en este momento de campaña, sino siempre he dicho que parte importante de los problemas sociales y del malestar que tenemos es por la falta de modernización del Estado. El Estado llega tarde o no llega sencillamente. Y en segundo lugar, la ausencia del Estado. La impunidad campea en todo nivel, en todos los lugares, etc. Y eso es por ausencia del Estado. La falta de justicia oportuna que le ha mencionado es por ausencia del Estado. La falta de desarrollo urbano, acorde, ¿no es cierto?, para tener un país más amable, una vida más sana, etcétera. Mira, mil elementos desde el punto de vista humano. Muchas veces la gente dice, oye, ¿qué tiene que ver esto de perseguir la felicidad o vivir más sanamente? Pues bien, debe ser deber del Estado promoverlo y generar las condiciones para ello. En transporte público, política. Mira, todo, el Estado hoy día tiene herramientas, capacidad, desde el punto de vista constitucional. Entiendo, esa es la pregunta, Gonzalo. A mi juicio, tiene las competencias suficientes para hacer un buen desarrollo del país y generar de la mano con este rol que yo digo social del Estado, estar presente frente a las necesidades, los momentos, los lugares, las poblaciones, los sectores, las comunidades apartadas y aisladas del país, etc. Mira, una multiplicidad de espacios donde el Estado tiene que ser robusto, de la mano con ser un gran promotor de la participación, de la iniciativa, del desarrollo particular, de acuerdo, como le he dicho antes, a los proyectos de vida que definamos las decisiones, no solo la emprendedora, sino también en el ambiente humano y social. Pues bien, en consecuencia, yo siempre imputo responsabilidad al Estado porque por muchos años abandonamos el respeto, la preocupación genuina por las personas, abandonamos ser eficaces en responder al adulto mayor con presupuestos bajitos, en responder a las personas con alguna discapacidad o problema de salud psíquica, porque también es mínimo y lamentable, vergonzoso el presupuesto, y reclamar contra instituciones que más bien de origen privado, con recursos privados, generan o responden a ese déficit del Estado. Hace poco vimos una discusión lamentable sobre una crítica enorme a lo que es la Teletón, pensando que debieran cerrarla y que ese debiera ser un rol del Estado. Y pues bien, nada impide hoy día para que el Estado cumpla el rol. ¿Y por qué nace una Teletón? Porque el Estado no está ausente, el Estado está ausente y no presente. Si es que el Estado cumpliese con parte importante de su rol fundamental, esencial, sustantivo, no tendríamos necesidad de que los privados se organicen para responder a un déficit. Cuando critican también a alguna autoridad local o comunal en el combate al narcotráfico y a las pandillas o bandas, ¿no es cierto?, de esta narcocultura que tiene tomado gran parte de Chile entero, es impresionante. Pues bien, de nuevo, yo salí y he dicho, mira, esa autoridad local reacciona porque está ausente el Estado, porque el primer responsable es el Estado central, no solo las policías, sino el Estado. Está ausente de muchas formas. Primero, en el combate a la delincuencia, en la tolerancia de que crezcan y estas bandas de narcotráfico, pero también con mala educación, con terminar o golpear los colegios subvencionados, que muchas veces generaban condiciones para que
los padres y las familias pagasen un poquito más y los chicos, las chicas estuviesen en las tardes con alguna actividad extraprogramática, haciendo deporte, etc. Cuando uno empieza a golpear esas distintas instancias, ¿ya? Y pretende tener un Estado monopolizador de los servicios públicos, del bienestar, de la definición, de la prestación de las políticas públicas, etc. Mira, en cualquier ambiente que analicemos en detalle, pues bien, pasa lo que nos está sucediendo. Y de nuevo, Gonzalo, te reitero, yo creo que no hay norma en la Constitución que impida, dificulte, obstaculice. También entonces una caricatura, porque en esta campaña muchos han sostenido que justamente quieren cambiar la Constitución, o se debe cambiar la Constitución, porque esta es una Constitución basada en los principios subsidiarios, que obstaculizan, impiden, y por eso en los últimos 30, 35 años el Estado no ha podido cumplir su rol y responder bien en salud, en educación, en pensiones, etcétera, en los distintos ambientes que estamos discutiendo. Incluso me tocó un debate hace poquitos días, que fue la excusa que dio una de las personas que participó de por qué no se atajaba, disminuía drásticamente el déficit habitacional. Y pues bien, a mi juicio eso es una caricatura, no es correcto, y tampoco es legítimo argumentarlo, porque yo creo que hay una desidia de los distintos actores responsables de las políticas públicas en Chile. Gracias, Bruno. Hoy tiene la palabra Rafael y después Marcelo, que quiere saludarte. Hola Bruno, gracias por participar. Yo tengo un comentario y una pregunta. El comentario es que me da la idea que la mayoría de los candidatos a la no se llama convención ahora, no sé, consejo, como se llame, está promocionándose como que se estuviera candidateando a una alcaldía, a ser concejales, a ser diputados, a ser senadores. Es decir, muchas de las cosas que dicen varios de los candidatos, no estoy hablando por ti, que están proponiendo cosas que no tienen que ver con la Constitución. Yo creo que la Constitución tiene que fijar las reglas del juego. No se ha oído mucho, tampoco te has pronunciado tú en cuanto al régimen político, el régimen electoral, que creo que son bastante más importantes que varias de las cosas que muchas de las cosas que la gente está diciendo que son cuestiones absolutamente de leyes o de reglamentos o de decretos. Es decir, creo que es mucho más importante saber si nos conviene tener un sistema parlamentario, un sistema presidencial o un semipresidencial, y de eso no hemos oído mucho o no hemos oído nada. En realidad, y esa es mi pregunta, en mi comentario. Creo que yo soy, no sé si la mayoría o la minoría, pero creo que la Constitución tiene que defendernos del Estado, no que queremos más Estado. Es decir, yo me alegro que exista la Teletón hecha por los privados y no quejarme de que como el Estado no lo hizo, lo hicieron los privados. Yo soy partidario de soluciones privadas a problemas públicos. Y cómo la Constitución me defiende a mí del poder del Estado, porque el Estado puede ser una cuestión espantosa. Entonces quisiera saber qué opinas tú del régimen político, de cómo se defiende el ciudadano del poder del Estado. Eso, gracias. Bien, comparto contigo, ha sido muy difícil poner más temas de fondo. Yo cuando hablo del rol del Estado y de la compatibilidad, no solo compatibilidad, sino con la promoción de los espacios precisamente para no limitar, restringir, ni dar ninguna área de desarrollo a los privados. Pues bien, parece chino en ocasiones, porque hay dos aspectos relevantes. Uno, la seguridad, la inseguridad que hemos sufrido, los asesinatos de algunos carabineros, las dificultades del narcotráfico, estos funerales, etc. Bueno, todo eso se ha tomado mucho la agenda y ha costado colocar temas más de fondo, y en los debates que vamos yo me quejo después en silencio, ¿no es cierto?, algún periodista, porque uno intenta profundizar en alguna materia y salta al tiro otro tema que le interesa como el debate más de sangre, así, más polarizado. Pero tienes toda la razón, pero yo sí he profundizado cuestiones importantes como el espacio a los empresarios, a las pymes, a las familias, la protección de la vida, el desarrollo, ese ambiente en defensa de esta compatibilidad del Estado presente frente al necesitado, al más pobre, etcétera, que existe. Hay muchas comunas con una dificultad enorme, no significa ni incompatible.
Y el ejemplo de la Teletón es el mejor ejemplo de la eficiencia, de la eficacia, y de que en muchas ocasiones lo hacemos mejor. Y si tú ves otros aspectos respecto a los adultos mayores, a estos establecimientos de larga estadía donde se recogen, pues bien, el esfuerzo, el desarrollo desde el punto de vista privado particular, incluso aportando recursos, es mucho más profundo y es más extenso y de mejor calidad que el rol del Estado. Así que comparto con eso. Cuando discuto, propongo que el Estado tiene que estar presente siempre de la mano con la libertad de elegir en educación, en salud. Tienen que haber distintos prestadores de servicios en cuanto a los fondos de pensión, exactamente. Y bueno, en cuanto al régimen electoral y político, yo soy partidario de que se mantenga el sistema presidencial. Soy partidario de que no exista posibilidad de reelección, de que el periodo presidencial idealmente, a mi juicio, debieran ser 5 años, 4 muy chiquititos, 6 sería mucho. Es muy difícil establecer un criterio. Sin embargo, soy partidario de renovar la clase política rápidamente. Parte importante también de nuestros déficits en gestión, en modernizaciones, corrupción, es producto de que se van anquilosando, ¿no es cierto?, y se van quedando pegados muchos líderes locales, de barrios, de comunas, y también a nivel político nacional. Enseguida soy partidario de impedir la gran atomización de la representación parlamentaria. Parte importante, de nuevo, creo yo, en las discusiones políticas y en la capacidad de alcanzar normas con mayor sensatez, equilibrio, está en esta fragmentación excesiva de líderes políticos en el Parlamento y con mucho individualismo. Y esto, claro, es muy difícil de equilibrar porque significa, a la vez, fortalecer los partidos políticos, de los cuales yo, en ocasiones, a pesar de haber trabajado intensamente en algunos de ellos, también soy crítico. Aparte del por qué finalmente no me mantuve en la actividad pública política, es porque me cuesta ver también con facilidad ese mayor compromiso. Y entonces, combatir la fragmentación exige a los partidos también algún umbral de representación parlamentaria y de captación de votos, y si no, que no existen. Estos en transición que permanentemente están constituyéndose nomás y siguen existiendo y presentando candidatos, debiera terminarse con esa mala política y costumbre, pero de nuevo eso significaría fortalecer los partidos políticos. Entonces, necesariamente, imprescindiblemente, tenemos que crear herramientas que nos permitan mayor accountability, mayor responsabilidad, establecer mayores obligaciones en transparencia, en definiciones, en políticos por las candidaturas que se han presentado, etcétera, a los propios partidos políticos. Yo no soy especialista en regímenes políticos ni sistemas electorales, es un tema que, si bien me gusta, no soy especialista y no lo reconozco, pero tenemos que ver cómo, a la vez de fortalecer los partidos, para eliminar esta extraordinaria fragmentación de la representación parlamentaria, imprescindiblemente, creo yo, tenemos que ser habilosos para generar herramientas que nos permitan mayor control, transparencia, sanción a los propios parlamentarios. Y en esa línea puede haber a lo mejor alguna acción por omisión, una acción de tutela, una acción ciudadana que permita exigirle las responsabilidades o las irresponsabilidades, más bien en este caso, de aquellos líderes políticos que se corrompen, que no cumplen, que transgreden la ley, porque de nuevo en ese ambiente también hay una extraordinaria impunidad. Oye, solo un segundo para Bruno, te quería preguntar sobre el tema, el mismo punto nomás, solo para continuar con Rafael, el tema del Estado. ¿En qué espacio, porque de repente te escucho y pareciera tanta confianza en la capacidad del Estado, ¿no te parece que la clase política debiera también, es un poco abusiva en el sentido de esperar que el Estado pueda resolver tantos problemas y tal vez no es incluso llegar hasta a la población y decirle el Estado se tiene que encargar de la seguridad, de algunas cosas críticas, pero también ese depósito de confianza en que el Estado hay que gestionarlo mejor, que sin duda hay que hacerlo, pero en qué áreas realmente es como exagerar un poco el punto respecto a tanto puede resolver el Estado a la gente, ¿no? Yo sé que es difícil porque como que me imagino la elección del proceso te lleva a eso, pero realmente como que creo que se exagera en tanta confianza en el Estado cuando en general el Estado tiene capacidades muy limitadas, por mucho que se gestione mejor, digamos, y tiene además un conflicto de intereses y niveles.
No sé si Bruno en eso puede profundizar en algo. Sí, Perdón, o sea, perdón, y si puedo agregar una cosa, basta tratar de sacar un carnet en el registro civil y te das cuenta que el Estado no funciona. El Estado no funciona. Entonces, tener esta idea de que el Estado nos va a hacer todo es una cosa increíble. Eso. Oye, pero mira, está bien la pregunta, porque la verdad es que si han entendido eso, mis palabras me he expresado muy requete mala, porque yo no he sostenido que el Estado tiene que hacer todo, ni tiene que tener, ni tiene que crecer el Estado. Y definí el rol del Estado. Alguien me preguntó, creo que fue Julio Gonzalo, a propósito de esta generalidad y que tenía que aterrizar a normas más prácticas o a políticas públicas más prácticas. Por el contrario, yo creo que tiene que haber una definición del rol del Estado. Y yo les transmití que, a mi juicio, el rol del Estado debía apuntar fundamentalmente poder velar, contribuir activamente a la búsqueda del bien común y establecer un mínimo de dignidad. Porque hay personas que nacen en condiciones bien infra, bien delicaditas por distintas razones. Y el Estado entonces tiene que estar presente ahí. No significa que sea más grande el Estado, significa robustecerlo en aquello en que tiene que estar el Estado presente, porque ninguno de nosotros está presente, por distintas razones, por natural, etcétera. Ni siquiera es un juicio de valor, pero a la vez el Estado tiene que generar las oportunidades para que todas las personas puedan participar, desenvolverse, incentivando siempre, dando el impulso privado, sin sustituirlo, sin anularlo, sin decidir por nosotros, y sin darle ninguna área de desarrollo, ni de emprendimiento, iniciativa, y obviamente regulándolas con normas o leyes que impliquen también fiscalización, etcétera, pero permitiendo, generando básicamente por lo fundamental que es la confianza en las personas, en la familia, en los emprendedores, en los desarrolladores, porque aquel que hace la Teletón, aquel que tiene pasión, aquel que sale también en la noche a recoger personas abandonadas, etcétera, o aquel que tiene una iniciativa y empieza a desarrollar, ¿no es cierto?, y saca la mugre por desarrollar un negocio, una operación, etcétera, chica, grande, mediana, fíjate, debe estar también considerado dentro de este segundo rol del Estado, sin ninguna limitación. Incluso aquel que quiere ser artista, bohemio, etcétera, cualquiera sea. Entonces, por el contrario, yo he sostenido que el espacio de desarrollo y desenvolvimiento, de definición de los proyectos de vida de las personas, tiene que ser más amplio que la participación del Estado. Lo que he revelado es que un 83% de nuestra gente está en FONASA, en que el 30% está en establecimientos públicos y en torno al 40% estaban en estos establecimientos subvencionados, que eran un mix. Y fui crítico y soy crítico de la reacción de estos últimos años del Estado precisamente frente a instituciones que eran desenvolvimientos privados, iniciativas privadas particulares, que permitieron que muchas personas salieran de la muy mala educación municipal y pública, salvo honradas excepciones o poquitas excepciones, de liceos emblemáticos más bien, que se han ido deteriorando por distintas razones críticas, ¿no es cierto?, este último tiempo, pero asfixiaron y de nuevo ahogaron, tal como señalé, esas iniciativas privadas que generaron una oportunidad entre los establecimientos particulares, donde solo concurren el 9% de nuestros jóvenes, generando una distancia, ¿no es cierto?, con los establecimientos municipales propietarios. Entonces, ese nicho importante, en torno al 30-40% de la población escolar que se atendía en esos colegios subvencionados, establecimientos subvencionados por bien, se han visto también combatidos por esta voracidad del Estado de querer regular y prohibir esa. Dejo yo cualquier inquietud y enseguida he señalado que falta y está pendiente una modernización del Estado. Y modernización del Estado no significa hacerlo crecer, al revés, racionalizarlo, hacerlo más eficiente y que esté presente donde tiene que estar presente y no donde no tiene que estar presente, porque el Estado también es irresponsable, no solo porque está ausente donde tiene que estarlo, sino porque a veces nos genera mayor vulnerabilidad con su presencia. El mismo ejemplo que Rafael puso respecto del registro civil. Históricamente el registro civil fue muy eficiente, salvo en determinados momentos donde paralizaban, etcétera, y generaban
un cabo extraordinario. Este último tiempo se ha ido llenando de grasa, ha sido eficiente, pero no solo ha sido ineficiente y ha generado la fila, sino que ha sido una fuente de corrupción importante y de control, porque había personas y funcionarios que vendían tickets, ¿no es cierto?, y numeritos para ser atendidos. Consecuencia, de nuevo, ahí estamos en presencia, no de un proceso de modernización, sino un retroceso extraordinario. Entonces, el proceso de modernización significa racionalización, redestinar los fondos y los recursos con mayor eficiencia, en donde sea necesario y sea urgente que estemos en la primera infancia, que estemos en los jardines infantiles, que estemos, ¿no es cierto?, en la salud municipal, en algunos sectores, barrios y comunas, donde no se generan los recursos suficientes, porque ahí tiene que estar el Estado poniéndole patín y nivelando hacia arriba en esos sectores. Hay ejemplos muy extraordinarios, las orquestas juveniles, te fijas, hay proyectos e iniciativas muy extraordinarios donde se le ha puesto patines y se ha permitido nivelar hacia arriba con excelentes iniciativas público-privadas, donde se potencian y todos aportan un grano de arena para enriquecer precisamente la cultura en muchas comunidades y dar la oportunidad a jóvenes que a lo mejor no tenían oportunidad de ser músicos o de participar y desarrollarse o desenvolverse. Si quiere ahondamos en esto, pero me he preocupado yo con la falta de claridad en mi explicación, entonces, que generó alguna confusión. Gracias, Bruno. Yo creo que estuvo buena la precisión, tal vez. Marcelo te quiere saludar y después Patricio va a hacer una pregunta, pero... Marcelo. Hola, Bruno, buenas tardes. Bueno, me tocó compartir contigo cuando eras ministro. Yo estaba a cargo del área de Derechos Humanos de Carabineros y tuvimos que ir a informar el cumplimiento del Tratado 169 a Ginebra. Pero me acuerdo, así es, sí. Me acuerdo. y la verdad que me quedé un poco con el espíritu también hoy en día, que creo que es muy importante que el Estado no solamente permita, sino que también potencie esta actividad particular, actividad privada, para poder cubrir una serie de necesidades en que el Estado realmente es ineficiente. Yo entiendo que hay que trabajar, hacer un Estado mucho más eficaz, más eficiente, más profesional, pero también creo que a la mano de eso hay un trabajo fundamental hoy en día en el mundo privado. Fíjate que uno ve cifras o estadísticas y antiguamente venían solamente el Estado. Hoy en día diversas instituciones privadas manejan elementos cuantitativos relevantes para la toma de decisiones del Estado, y creo que quizás en la Constitución ahí, ¿no es cierto?, hace mucho más sentido plasmar esta cooperación, incentivo privado, pero una cooperación también y una responsabilidad de los particulares para asumir algún tipo de funciones que son de carácter público, porque entre todos vamos a sacar esto adelante. Yo participo en el mundo de las autopistas, y nos vino a una charla justamente una fundación que tiene a cargo en reducir el déficit de vivienda en el país. Y fíjate que, por ejemplo, un fenómeno que no le puede parecer aislado, ¿no?, porque falta un grupo de vivienda, nos afecta a todo el punto de vista, inclusive hasta la seguridad, ¿no?, porque claro, se genera condiciones de inseguridad, de delincuencia, ¿no es cierto? Y finalmente también la otra área que es muy importante es la parte también, a mi juicio, de la parte de educación. Creo que la cancha se nivela en ese ámbito, desde el principio, la educación. Y desgraciadamente hemos visto cómo se ha ido deteriorando la educación pública, y creo que el Estado ahí debe ser muy, muy garante de lograr una educación público en alianza con la privada de calidad. Creo que es un comentario, Bruno. Muchas gracias. No, pero bien Marcelo, coincido totalmente en este espíritu de subsidiariedad. El Estado no tiene que solo abstenerse de participar, sino que tiene que ser un promotor activo de los organismos intermedios, de la generación de oportunidades para los particulares. El ejemplo de la educación ponía muy bien. En muchos sectores, muchos lugares y comunas, la mayor educación de calidad la daban y la siguen dando colegios o establecimientos subvencionados, ¿no es cierto?, que reciben un aporte del Estado, pero que los particulares también colocan otro, y pueden ir perfectamente reemplazando los establecimientos municipales, que en muchos lugares son muy ineficientes, son de muy mala calidad en la prestación del servicio, educación, formación, etc. Y tenemos otros aspectos, como el Instituto Nacional y otros tantos establecimientos que eran de muy buena calidad, han sido deteriorados, a mi juicio, muy voluntariosamente, ¿no es cierto?, porque eran expresión de este mérito y de la capacidad de las personas de nivelarse hacia arriba y de progresar por su propio esfuerzo, trabajo, estando las oportunidades más básicas que son las de la formación. Mira, y en cuanto a la inversión en la educación y formación, hay numerosos estudios que establecen
que el Estado se ahorra en torno de 6.000, entre 6.000 y 8.000 pesos, si es que invierte desde la primera infancia en torno a los 1.000 pesos. El esfuerzo de la comunidad, de todos, la familia, fundamentalmente, que yo creo que es el pilar básico que tiene que ser protegida, fortalecida en esta Constitución. Pero también la media, el desarrollo, la empleabilidad de los padres, etcétera, todo el mundo del desarrollo de los particulares. Si se invierte entonces 1.000 pesos, somos capaces como sociedad de ahorrar 6 veces lo que enseguida nos va a costar como comunidad. Y eso significa, o se refleja, ¿no es cierto?, en que el Estado puede redestinar los fondos a aquellas necesidades reales, efectivas. En segundo lugar, tener un Estado más eficaz y chiquitito en algunos aspectos, pero hay roles que son insustituibles del Estado, y ahí es donde nosotros tenemos que exigir de nuevo no solo derechos, sino responsabilidad a aquel que lidera, a aquel que dirige, a aquel que establece la política pública para desarrollar, por ejemplo, una política nacional de salud. Patricio. Hola, Bruno. Hola, hola. Gusto tenerte con nosotros en esta nueva versión de las conversaciones de Chile Suma. Bueno, un comentario. Da la impresión de que en algún momento se empieza a confundir lo que son temas de leyes con el tema constitucional. Yo entiendo que la Constitución es una forma que limita el poder del Estado frente al ciudadano, pero colocar en una Constitución temas tales como la vivienda, etcétera, a mí me parece más cercano a una ley y debería preocuparse de temas macro. Y hay un sector no despreciable de la centro-derecha que dice, bueno, ¿para qué estamos cambiando la Constitución? El proceso no debería haber existido nunca, sino que debemos quedarnos con la Constitución que existe. Entiendo lo que tú planteaste, que la Constitución actual nos presenta muchos problemas con respecto a ciertos ámbitos, pero hay uno sí que es evidente, no sé, que apunta más, no sé si al sistema político, que es evidente que un gobierno que está en minoría puede producir que el país esté 4 años bloqueado, porque va a haber en minoría en el Parlamento y tiene un programa, digamos, ideológico que no lo va a cambiar. Puede estar el país absolutamente bloqueado durante 4 años hasta que exista un nuevo cambio de gobierno. O sea, nos obliga como ciudadanos a estar 4 años donde no hay progreso, no se soluciona ningún problema y apunta a perfeccionar o aumentar cualquier problema que haya en el ámbito social, digamos, mucho malestar social, porque no se soluciona. Hay leyes que se proponen, leyes que se bloquean. Le pasó al gobierno Piñera, le está pasando ahora al gobierno de Boric, y tal como van las cosas, probablemente vamos a estar 3 años sentados viendo cómo al gobierno de Boric se le bloquean ciertas iniciativas porque no son, digamos, son ideológicamente apuntan a otro lado. Puede hasta incluso proponer un proyecto de plurinacionalidad, que se lo van a rechazar. Puede proponer un proyecto de profundizar la reforma tributaria hasta el extremo, que se lo van a rechazar. Puede proponer cualquier cosa y se lo van a rechazar. ¿Qué crees tú que debería hacerse en una nueva constitución? Que eso sí es importante, ayudar al progreso del país, limitar el poder del Estado frente al individuo. ¿Qué debería hacerse? Tú desechaste ya el cambio de sistema político, pero ¿qué debería existir en esta nueva constitución de manera de evitar eso? O sea, generar una salida democrática de manera de evitar que un gobierno esté 4 años bloqueado permanentemente por la oposición. Una salida clásica es decir, cambiamos el régimen parlamentario. El Parlamento le quita el apoyo a la figura presidencial o como se llame y se cambia. Pero existen otros. ¿Tú lo has pensado? ¿Cómo lo plantearías esto en una nueva constitución? Porque es un problema serio. Es obvio, la constitución actual no resuelve este problema. Ahí hay un problema que no lo resuelve la constitución actual. Las acotaciones constitucionales no van por ahí. O sea, ¿cómo crees tú que podría resolverse ese problema en específico? Yo sigo siendo partidario de un sistema presidencial, con todos los déficits y deficiencias que existen. No soy partidario, como se ha estado proponiendo por algunos, de generar mayor presencia, mayor responsabilidad del Parlamento respecto de la duración y de la definición del gobierno, porque creo yo que al revés vamos a tener mucha más inestabilidad. Veo las discusiones en el Congreso, en el Parlamento, la falta de eficacia y de respuesta oportuna
en una legislación que viene atrasadísima en muchos aspectos. Estamos atrasados en la actualización de muchas de nuestras legislaciones, no solo a propósito de los delitos nuevos, sino de muchos otros. Creo que es gran parte de la responsabilidad por la falta, por la ausencia del Estado en seguridad pública, y bueno, hay muchos otros aspectos. Pero lo básico, no soy partidario de fortalecer respecto al régimen presidencial, y tampoco, como se está proponiendo en la comisión de expertos, soy partidario de que haya plebiscitos y derechos de un número determinado de ciudadanos para presentar iniciativas y proyectos de ley, a la cual los parlamentarios estén obligados, menos todavía tratándose de disponibilidad presupuestaria, y enseguida tampoco soy partidario del plebiscito revocatorio, que se está proponiendo también por algunos en la comisión de expertos, de suerte tal de que la ciudadanía, dado cierto porcentaje que están discutiendo y definiendo, sea capaz también de destituir alguna autoridad o algún parlamentario. Yo creo que esas medidas que pueden aparecer de inmediato y rápidamente como atractivas frente a la inquietud nuestra, malestar, preocupación por la falta de acción de los liderazgos o de los líderes o de las autoridades políticas nuestras, creo que le causarían mayor daño al desarrollo democrático. Por eso dije delante que parte importante de la democracia se desarrolla a través de los partidos, y eso, claro, puede ser contradictorio a propósito de que finalmente pueden ser responsables también, ¿no es cierto?, este tipo de instituciones respecto a las dificultades que tenemos en cuanto a la interpretación y a la reacción oportuna en respuestas a las necesidades de la gente. La reactivación económica, las oportunidades de los ciudadanos, las limitaciones al rol del Estado imponiendo muchas decisiones, etc. Pero yo exploraría, le reitero que no soy especialista en el régimen político y en sistemas políticos, pero yo exploraría estableciendo rigurosamente algunas medidas que nos permitan un mayor control ciudadano de ese tipo de instituciones y que no sean una caja negra o una bolsa de trabajo en muchas ocasiones, etc. Y también establecer ciertas responsabilidades para aquellos que no cumplen con su rol. Aquel parlamentario que se demora 16 años en dictar una ley, o como nos está pasando ahora a propósito de toda una serie de delitos nuevos, el sicariato, la extorsión, la misma usurpación que comentamos hace un rato. Te fijas que son iniciativas legales que estamos tremendamente atrasados. Cuando yo digo, nadie se dio cuenta hace años que teníamos este tipo de delitos y delincuentes en nuestra casa, que pareciera ser que recién estamos reaccionando. Bueno, esa desidia debiera, a mi juicio, tener cierta responsabilidad, porque finalmente se traduce en el no ejercicio de la función para la cual determinada autoridad han sido elegidas. Pero de nuevo, yo soy partidario, Patricio, de no establecer algún tipo de plebiscito revocatorio, derecho de los ciudadanos, dadas 10.000 firmas, dadas 20.000 firmas, de presentar iniciativas legales que seamos obligatorias, porque si no, se contrapone con la democracia o el desarrollo de una democracia representativa que es a través de nuestra autoridad. Fui contrario también a la participación ciudadana en la designación de los miembros del Poder Judicial, porque de nuevo creo que eso va a generar mayor dificultad de desarrollo y mayor efervescencia, ya sea porque no va a tener una representatividad genuina y algunos se van a tomar el poder, lo vimos derechamente en el desarrollo y la discusión del proyecto de constitución rechazado, como algunos que se arrogaban la representatividad, por ejemplo, en asuntos indígenas, asumiendo, señalando que preocupaciones del mundo indígena eran a propósito de los tribunales especiales, a propósito de la justicia, a propósito de escaños reservados, y sin embargo, a mí me tocó trabajar en ese ambiente de los temas indígenas, como bien Marcelo reconocía, a propósito del reglamento de consulta indígena y participación ciudadana, el convenio 169 de la OIT, y sin embargo hay muchos, y yo creo que mayoritariamente, personas del mundo indígena que no comparten esos privilegios y esas diferencias que se estaban creando. Tanto es que en el Alto Biobío, el corazón del mundo indígena mapuche, pues bien el 80% rechazó la propuesta constitucional. En la región de la alcanzó casi un 70% de rechazo.
En consecuencia, a veces aparecen grupos que se toman o arrogan una representativa mayor, tratando de imponer desde el punto de vista más bien teórico, sociológico, político, verdades que realmente no son representativas del sentir ciudadano. En consecuencia, te reitero, sigo siendo partidario de un régimen presidencial con estableciendo mayores responsabilidades respecto del ejercicio de la autoridad y sanciones, igual de los parlamentarios. Tal vez me gustaría, como para profundizar un poco, tal vez lo de Patricio, es que tal vez aquí en Chile Suma hemos tenido de invitados a, no sé, Genaro Arriagada, por nombrar algunos, Arturo Fontaine, y tal vez una cosa que yo creo que ha salido mencionada en varias ocasiones, y varios tendremos a estar de acuerdo, es que el diagnóstico en parte es que la fragmentación, ¿no es cierto?, la extrema fragmentación que tenemos y la dificultad de establecer acuerdos, generar incentivos para que se termine estableciendo acuerdos dentro del Parlamento, debe al error, digamos, al mal diseño del régimen electoral. Entonces, la propuesta que hemos estado viendo y hemos estado como conversando con distintas personas más entendidas en la materia, es tender a hacer dentro de la Constitución un cambio en el régimen electoral, donde tienda a establecer pisos mínimos, no sé, se ha hablado en torno al 5%, un partido político si no logra ese piso, digamos, desaparece. Establecer distritos más chicos, porque al establecer distritos más chicos estás obligado a tener a converger más hacia el centro. Estos distritos tan grandes que te permite justamente que cada uno le hable a sus barras bravas. Y lo que queremos es que justamente, lo queremos para la estabilidad del sistema, es que haya menos barras bravas y que por lo tanto los parlamentarios, al representar distritos más chicos, se vean obligados a hacerse cargo de las necesidades más generales de la población y no atender un grupo particular, que es un poco lo que pasa con los alcaldes. Entonces, derechamente, como la pregunta, y a lo mejor en eso, como tú dijiste, no eres experto, pero es el cambio, la importancia del cambio del régimen electoral, que es, como decía Patricio, porque yo creo que Patricio iba más por allá, más que entrar en la discusión parlamentaria, más para un régimen parlamentario presidencial, que también ha habido harta discusión, pero creo que hay bastante consenso que por la cultura chilena, la tradición, el mismo Arturo Fontaine, que era un ferviente partidario del parlamentarismo, después de estudiarlo, terminó convenciéndose que el régimen presidencial o semipresidencial es mejor para el país. Entonces, yo creo que va por el régimen electoral, Bruno, no sé qué piensas por ahí. Yo señalé lo de los umbrales, yo soy partidario de que haya un umbral de representatividad y fui crítico y sigo siendo crítico del cambio al régimen binominal que existió. El régimen binominal forzaba a grandes conglomerados y cumplía un rol regulador, estabilizador más bien, extraordinario. Y fui crítico en su minuto de aquellos parlamentarios que se descolgaron de una decisión de un grupo que yo participaba, ¿te fijas? Y dieron los 2 o 3 votitos que permitieron finalmente cambiar el régimen electoral. Y eso fue el piso de una excesiva fragmentación. Lo señalé también, y más bien eso, la falta de lealtad con los valores, principios, con el conglomerado que que te ha presentado, con el electorado que te votó incluso, etcétera. Bueno, eso ha causado gran parte de la problemática política y de la efervescencia o de la dificultad también de alcanzar acuerdos que permitan darle más estabilidad al gobierno, a cualquier gobierno. Bien, gracias. Oye, aprovechando también, tú, de hecho, quiero decir que cuando a Bruno le mandamos la propuesta de cómo presentarlo, que de hecho, perdón Bruno, porque se me fue haberte hecho un poco la trayectoria de Bruno, que es muy conocida. Bruno rápidamente, cuando me pidió cambiarla, era justamente la importancia de la familia, y me dijo, oye, mi señora es Polet, tengo 4 hijos, o sea, para Bruno es muy importante el tema de la familia, tanto así que tuvimos que cambiar la invitación. Y a la luz de eso te quería preguntar específicamente en la Constitución actual, ¿qué ajuste o modificación le haría a la Constitución para fortalecer el rol de la familia en esta familia diversa, que todo el mundo como que tiene temor de hablar de la familia, ¿verdad? ¿Qué familia? Pero bueno, en la familia diversa chilena, ¿qué rol o qué ajuste, modificación uno debería hacer en la Constitución para que efectivamente las familias jueguen un rol
o fortalecerla en un rol más importante que, como todos nosotros experimentamos, sabemos, la familia juega un rol fundamental en la educación. No es el Estado el que tiene el rol principal en la educación de nuestros hijos, somos los padres, ¿verdad? El Estado ayuda, pero o sea, no podemos olvidar quién tiene el rol fundamental. Entonces mi pregunta concreta es eso, si ves en la Constitución en concreto qué habría que reformular para fortalecer el rol de la familia, aunque tal vez requiere que el rol de la familia hoy día en la Constitución actual habría que ampliar esa definición, ¿no es cierto? Gracias. Además que, sí, yo estaría por no definir la familia, porque hay una dificultad enorme, por distintas razones, que da para otro debate. Soy partidario, yo tengo claridad de una familia que yo soy, que propicio y que trato de fortalecer, no me confundo en eso, pero enseguida no es tan sencillo a nivel constitucional establecerla, sino solo en forma genérica. Y como dije yo, soy partidario de que el Estado sea responsable de generar las condiciones para el bien común, ¿ya? Y propicie, respetando a las personas en su individualidad, confiando en ellas, fortaleciendo la familia y generando condiciones para que cada uno de nosotros alcance niveles de dignidad mínima antes de nacer, de suerte tal de proteger la vida del que está por nacer hasta la adultez. Y eso no significa, de nuevo, para que no haya confusión, que sea responsable el Estado de proveernos esa dignidad mínima. El Estado va a ser responsable de proveerla seguramente en Puerto Toro, donde no hay condiciones, porque si el Estado no coloca una escuela y la subvenciona con 2 profesoras, nadie va a vivir, y los carabineros no van a tener la familia con educación, ni los marinos van a tener, ni los 3 o 4 pescadores que viven ahí, etc. O sea, hay lugares donde el Estado tiene que ser un actor preponderante. En lo demás, mayoritariamente, el Estado tiene que propiciar activamente, no pasivamente, no dejar hacer. La subsidiariedad tiene 2 fases, una negativa y una positiva. La negativa es restarse a actuar para que le permita a los organismos intermedios, a la organización, entre ellas la familia, como núcleo central de la sociedad, que debe estar entonces en esta definición constitucional, desempeñarse. Pero tiene también la subsidiariedad una fase positiva, que es la acción del Estado para generar las condiciones para que tú te desempeñes, para que la familia, como el organismo básico intermedio, pueda desarrollarse, y enseguida los demás organismos intermedios. Entre otros, el desarrollo privado, pero también la investigación, la cultura, la educación, etc. El deporte, muchas áreas de desarrollo de la familia. En consecuencia, si bien soy partidario de esta presencia del Estado, le reitero, tiene que ser una presencia habilitante. Lo dije también al inicio. No tiene que ser un Estado que estatistamente resuelva o pretenda resolver y decidir por nosotros, ni responder a las necesidades por nosotros, sino habilitante para que nosotros busquemos espacios de desarrollo, desenvolvimiento, participación y definición de los proyectos de vida que queramos. Sea a nivel, y esto no solo, de nuevo lo reitero, a nivel comercial, de las libertades económicas, que son fundamentales. Y en ese contexto, en ese rol del Estado, indudablemente que el derecho a propiedad es un derecho básico, sustantivo, así como el de la dignidad de las personas y la libertad de las personas. Y el derecho a propiedad, enseguida, para avanzar sobre esa materia, implica entonces que el Estado reconozca y respete y promueva la propiedad en todas sus especies. Pueden haber concesiones, pueden haber limitaciones, restricciones, la propiedad plena, etc. Y en segundo lugar, que de ser necesaria una expropiación, esta debe hacerse por ley, se pague el precio comercial y bien el valor del patrimonio que se está perdiendo, y enseguida que haya una acción y un reclamo ante los tribunales de justicia. Y antes que ese pago y el precio deba pagarse al contado, pero que exista también el derecho de reclamar ante los tribunales de justicia respecto de una expropiación si es que hay un grado de insatisfacción, ya sea porque no cumple y no es necesario para que el público, que justificaría eventualmente esa expropiación, porque el precio no es el precio de mercado o cualquier otra condición o característica. Gracias, Bruno. Tiene después la palabra Julio y después Rafael. Bruno, existen algunos países que tienen organismos independientes que evalúan la gestión de los políticos, de los alcaldes, de los ministros y de los parlamentarios. ¿A ti te parece interesante que esta Constitución pudiese crear o consagrar un organismo independiente con una estructura similar a la del Banco Central, por ejemplo,
que pudiera evaluar la gestión de los políticos y que tenga algunos niveles de flotación, o sea, que si alguien no se saca el 4, simplemente no pueda volver a presentarse. Sí, a mí me parece bien, extraordinaria esa medida. Lo importante y lo central es la sanción o los efectos de la definición, evaluación que se haga, y en segundo lugar, que no sean cooptados, ¿no es cierto?, por pequeños grupos politizados, dogmatizados, y silenciosos. Eso es lo central. En la medida que tú logras tener estas instituciones, el ejemplo clásico y característico del Banco Central, pero en la práctica, Julio, es muy difícil que a nivel de Estado mantengan la calidad, la autonomía y el estatus que tiene el Banco Central. Nosotros vemos numerosas instituciones que debieran ser independientes del Estado y de dogmatismo y deberse a su propio rol, que están o terminan finalmente cooptadas. Sin embargo, en la medida que seamos capaces de incorporar este tipo de observatorios o instituciones que exijan una accountability, mayor transparencia y establezcan condiciones para que se aplique esa mayor transparencia, sí sería partidario. Sí, Bruno, una última pregunta, nada que así, en relación con lo que dijiste hace unos pocos minutos. ¿Es una posibilidad de que tú salgas electo miembro del Consejo, convención, como se llame, no sé? Y tú hablaste de familia, y tú hablaste de... Me gustaría saber, ¿tú eres partidario de una constitución valórica? Es decir, ¿de qué tipo de familia estás hablando? ¿Para ti familia es la familia que nos manda la Santa Madre Iglesia católica? ¿Es una familia entre dos hombres, entre dos mujeres? ¿Es una familia? Y voy un poco más allá, la Constitución a tu modo de ver, y si tú entras en el proceso, la Constitución debiera promover determinada familia y determinados valores. No, mira, es imposible, es muy difícil. Independiente que yo tengo un ideal de familia y tengo valores con los cuales me inspiro en mi acción política y en mis definiciones políticas, yo creo que la Constitución no debiera definir el ideal de familia que uno mismo tiene, sin perjuicio que la vivo y la predico y la difundo. Eso es lo básico, se hace muy difícil, imposible imponerla y definirla. Gracias. Pero perdona, pero quisiera agregar, otro elemento, sí establecer elementos básicos que tienen también razón a propósito de los mismos valores que Rafael estaba comentando, como la protección de la vida del que está por nacer. Esa debe ser, ¿no es cierto?, una norma constitucional. Y de nuevo, el establecer la dignidad de las personas, que tiene también una inspiración valórica importante, no solo social cristiana, hay muchas iglesias que tienen principios básicos, y dentro de ese concepto, ¿no es cierto?, son la libertad de las personas, el derecho a ejercer, a decidir, a resolver. El derecho a propiedad tiene que ver también con valores, y el derecho a propiedad no únicamente a propósito de la capacidad y de la posibilidad de emprender, tiene que ver con lo más profundo de un valor, de un principio, y tiene su raíz precisamente en el respeto a la persona humana, a la dignidad y a la confianza que el Estado tiene que tener en esa persona humana. Tanto es que no le tiene que obstaculizar su desarrollo, limitar su propiedad, limitar su capacidad de decisión en todos los ámbitos de la vida, sin limitarle ni restringirle o darle ninguna de ellas. Y en ese contexto es que yo englobo o incorporo también el deber del Estado de no solo respetar, sino que promover la familia, para dar una respuesta un poquito más completa. Y todo eso tiene que ver con los valores y principios. Distinto es que definamos qué tipo o qué ideal de familia tengamos. Oye, Bruno, sobre Pero, perdón, eso mismo, ¿qué familia? Ese es el tema. Tú puedes que llegues a la convención y ¿qué familia? Yo, desde mi punto de vista, el Estado debería ser neutro, es decir, que cada uno se meta en la cama con quien quiera, da lo mismo. Pero puede que sea yo minoría total, digamos. Porque tú eres uno de los posibles candidatos a los cuales podría votar yo. Yo no voy a votar ni por el Frente Amplio, no voy a votar por la ex de CPPD. Yo estoy en la lista de Chile Vamos, o como Unidos por Chile, creo que se llama, ¿no? Entonces, para ti es importante que la Constitución diga de que yo solo me tengo que casar con una mujer y me tengo que casar con alguna iglesia o por la ley civil,
o te da lo mismo que yo me case con una mujer, o que yo pueda adoptar niños, eso. No, pero no me da lo mismo, Rafael. Yo tengo mi ideal de familia y como dije antes, No, lo propicio, lo predico, lo desarrollo. Yo entiendo que tú A no lo nivel... harías. Yo entiendo que tú no lo harías. Yo entiendo Dale. que tú no lo... Tú promoverías una constitución que dijera de que la familia es una institución que está hecha entre un hombre y una mujer. No, yo creo, como te dije, con todo, que no es una definición constitucional en ese sentido, con toda honestidad. Perfecto. Oye, yo tengo sobre eso, Bruno, yo creo que quedó claro el punto, ¿no es cierto? Pero pensando en que mucha gente, en el caso tuyo, me imagino, digamos, y yo creo que también una parte importante de la población, o por lo menos hablar en primera persona, creemos que el ideal de familia es alguien que está integrado por una mujer y un hombre, o por lo menos algunos pensamos. Eso no significa bajar la materia constitucional, pero dado que muchos pensamos que es un ideal, soy hijo de padres separados, digamos, y no me siento ni menos ni más que los que tuvieron sus padres toda la vida juntos, digamos, pero por otro lado cuesta tanto dirigir un mensaje donde uno le dice, mira, yo creo que el ideal es que una familia esté formada por una padre y una madre, porque creo que los hijos tienen mejores posibilidades de desarrollarse, pero ¿cómo hacer ese discurso sin que genere ese resentimiento en los que tienen familias alternativas? Alternativas, como dice Rafael, entre hombres, o familias donde hay monoparentales, ¿no es cierto?, que la mayoría son mujeres, ¿no es cierto? Pero eso no significa no poder decir, oye, creemos un ideal, no queremos que esté plasmado en la Constitución, pero como que hoy día, como que en este tema de que hoy día no puede uno decir lo que piensa muchas veces, o lo que cree que es ideal, ¿cómo tú que has estado en la calle, Bruno, te lo pregunto, como en la cotidianidad, la gente, esta experiencia, campaña fuerte, me imagino que has tenido posibilidad de hablar con muchas personas, ¿qué espacios ves para poder ideal sin que el resto de los que no opinan, a lo mejor como a Rafael, que no es un ideal, no se sientan y puedan respetar también la opinión de los que creemos que hay una familia que tiene mejores posibilidades de constituirse mejor, digamos, ¿no? Y para los hijos al final. Mira, yo lo digo con toda franqueza y honestidad. Yo hubiera votado en contra de muchas leyes que sí son materias de regulación, ¿no es cierto? Esto no a nivel constitucional, pero sí legal. Yo hubiera votado leyes que hoy día lo están rigiendo a propósito de la familia, porque ahí nuestro rol y el rol de los parlamentarios es que pongan, porque esto es una falta de dicotomía, porque muchas veces se acusan, ¿no es cierto?, funándolo, reclamándolo, de que finalmente quieren imponer a nivel legislativo, a nivel regulatorio, ¿no es cierto?, este ideal de familia. Yo sostengo que no, al revés, pues yo tengo que inspirar la estructura normativa a propósito de la vereda donde estoy, a propósito de los valores, a propósito de propiciar precisamente ese bien común que le decía como rol del Estado, que no es un ente vacío y tan abstracto, ¿no? A propósito de la dictación de la regulación, la bajada, como algunos de ustedes también al inicio decían, bueno, pero no hablemos tanto de generalidad y la bajada. Pues bien, en esa bajada yo he votado en contra de muchas de las leyes que están rigiendo, y ahí sí yo creo que tenemos la responsabilidad, aquellos que estamos inspirados en la acción, la definición política, de políticas públicas, no representar, sino de definir esas políticas públicas desde nuestro valor. No voy a representar aquí a una iglesia, no voy a representar a Cristiano, a Rafael, no, yo lo que tengo que hacer es en coherencia con esos valores y principios al momento legislativo, y no por oportunismo. Y aunque sea el 10% del Parlamento y vote minoría, ese es el lugar donde yo tengo que expresarme, a propósito de nuevo de los valores y principios que inspiran mi acción política, que inspiran mi definición y mi decisión al momento de votar una política pública o al momento de proponerla. ¿Ah? De nuevo, ¿basado en qué? Basado en la esencia, que sí tiene que estar en la Constitución, las personas, la libertad, el reconocimiento y confianza en ella, y la familia como el núcleo central de nuestra sociedad. Esa definición genérica es la que en coherencia me tiene que llevar después a que en mi actuar, sea en el Parlamento, en el caso de los legisladores y parlamentarios, sea como autoridad local, municipal,
¿ya? Sin sancionar y sin imponer otras ideales de familia. El 80% de los niños hoy día están naciendo fuera del matrimonio. Esas realidades hay que administrarlas, gestionarlas. No, ¿te fijas? Pero es una realidad. Entonces uno tiene que convivir con esa realidad, pero no renunciar a que al momento de discutir una norma que nos permita entonces manifestar el valor que nos lleva a estar en una posición y responsabilidad pública, pues bien, nos inhibamos de hacerlo a propósito de la funa o del miedo. Yo no tengo en eso, no me he confundido nunca, gracias a Dios, y he estado en momentos críticos, en muchos lugares y posiciones, asuntos indígenas, adultos mayores, pobreza extrema, te fijas, muchas discusiones donde yo he planteado con las propuestas de políticas públicas a propósito de enfrentar la pobreza, no es de la mirada del estatismo, sin embargo, que tiene que estar presente porque es responsable, no puede ser irresponsable. Si esto de la Teletón a mí es un buen ejemplo porque me parece una irresponsabilidad cuando el Estado se resta de colaborar en un proyecto tan extraordinario como la Teletón. Eso es una irresponsabilidad. Él tiene que estar presente. ¿Te fijas? En consecuencia, tiene que ayudar, potenciar, fortalecer y sumar energía y esfuerzos para que la Teletón sea 10 veces lo que hoy día. ¿Te fijas? Entonces, de nuevo, no tenemos que ser dogmáticos al momento de enfrentar los desafíos, pero sí enfrentarlos desde la vereda, desde los valores y los principios, y ser franco, transparente, honesto y valiente en plantearlo. Yo en eso no me he perdido ni en la discusión de asuntos indígenas, que en su minuto estuve muy involucrado, el 30% yo creo que en mi tiempo como ministro de Desarrollo Social fue a discutir ese tipo de temáticas, y ahí siempre yo lo hice desde el respeto a los indígenas y a la identidad indígena. Promoví mucho la cultura indígena, la medicina, cuando nos lo solicitaban en Isla de Pascua y en muchos otros lugares, pero eso no tiene que ver con la plurinacionalidad ni con el reconocimiento, porque además el gran porcentaje de ciudadanos descendientes de indígenas están incorporados plenamente en el desarrollo social. Si muchas de estas cosas son creadas por entelequias, ¿no es cierto?, intelectuales, que de repente, en este caso, no tienen nada que ver con el mundo indígena, ¿eh? Y que empiezan a crear teorías, ¿cierto?, desde el punto de vista de la sociología y antropología, que ellos mismos, y empiezan a instalar verdades que no lo son. A lo mejor ya nos extendimos y nos fuimos un poquito por otro lado, perdón. Está bien. Oye, Bruno. Dale, Julio. Pequeño comentario. Bueno, yo me he dedicado toda mi vida a la postulación de las familias de clase media y son personas de mucho esfuerzo. Y a pesar de que yo, en lo personal, tengo un modelo de familia bastante tradicional, provengo de una igual y ideal, es una evidencia, o sea, es una cosa evidente que esa familia nuclear, como la imaginamos o como la mencionamos, no es lo que pasa hoy día en Chile. O sea, cuando uno ve que la familia está compuesta por una persona que tiene una hija de una relación, otra hija de otra relación, vive con la mamá y con una pareja nueva, y ese es el nuevo núcleo, y esa es la familia que presenta el postulante del subsidio. Y que ese enjuague, digamos, se repite en más de un 40% o 50% de los postulantes. Uno comprende que la familia hoy día tiene una composición distinta, y entonces esta defensa de la familia, ¿cómo la defines tú? En el sentido de que sea un núcleo privado, independiente, libre, o que tenga un formato que responda a una estructura histórica tuya, digamos. No, Eso es lo que queremos preguntarte. Yo propicio y vivo y mi ideal de familia entre un hombre y una mujer, y ojalá y Dios mediante sean estables, ¿te fijas? Y los descendientes también tengan ese ideal y hagan esfuerzos extraordinarios. Todos los matrimonios seguramente hemos tenido y todos han tenido dificultades. Hoy día es muy fácil, ¿no es cierto?, que esa dificultad te lleve con mayor libertad a desechar, haciendo poquito de esfuerzo. En otras ocasiones conozco experiencias donde se hace imposible convivir con el marido, con la esposa, ¿te fijas? Y eso hay que respetarlo porque no conocemos
una intimidad y situaciones específicas, concretas, y hay que ver cómo generar entonces el espacio para que esas personas puedan volver a ser felices. Y hay muchas parejas que yo conozco que aunque no lo propicio, llegan a conformar en una segunda oportunidad de convivir, llegan a conformar realmente una pareja extraordinaria, a diferencia de las primeras experiencias. Entonces a mí me cuesta mucho siempre enjuiciar eso y imponer el ideal de familia a propósito de esas experiencias, que a lo mejor algunos de nosotros no las han tenido, esas experiencias duras, pero conozco 5 matrimonios, me vienen de inmediato a la cabeza, o 5 parejas más bien, que conviven hoy día, que han conformado una familia capaz que mucho más potente, mucho más fuerte, mucho más rica que la propia, que la de uno. Y claro, tuvieron por distintas razones fracaso en su vida matrimonial anterior. Pero lo que yo he sostenido es que esa definición no podemos llevarla, a mi juicio, a nivel constitucional. Fija, sí en la discusión legal, y ahí es donde yo les reitero, sí uno tiene derecho a plantear el difundir y crear las condiciones para ese ideal de familia. Ahora, esto es complejo, porque una cosa es la discusión normativa, legal, pero otra cosa es la realidad, la formación. Si es que se hace muy difícil mantener y propiciar o propagar, ampliar ese ideal de familia a propósito de una serie de condiciones, una serie de condiciones humanas, en propia familia, del sistema educacional que estamos teniendo y sufriendo, incluso en aquellos colegios o establecimientos particulares más tradicionales. Fija, uno ve una fragmentación extraordinaria y una dicotomía en ocasiones, una contradicción, muchos valores y principios que se hace muy difícil entonces generar confianza en los jóvenes para que a su vez ellos tengan una aspiración de vivir ese ideal de familia que muchos de nosotros a lo mejor estamos viviendo hoy día. Julio. Muchas gracias, Bruno. Yo creo ya hemos usado harto tu tiempo. Te queremos agradecer por todo el esfuerzo ahí, estar aquí con nosotros y respondiendo todas las preguntas. También agradecer a todos los que se conectaron en Chilesuma y bueno, desearte el mayor de los éxitos. Siempre agradecemos a la gente que está haciendo esfuerzo en campaña, sabemos lo duro que es, lo ingrato, muchas veces lo incomprendido. Así que desearte el mayor de los éxitos, muchas gracias, digamos, y esperamos que bueno, salgas electo y estés dentro de los 50 consejeros. Muchas gracias, Cristian. No, un esfuerzo estar con ustedes, de verdad. Para mí es un gusto y me gusta mucho escuchar, discutir, debatir, porque además nadie de nosotros tiene la totalidad de la razón, siempre digo yo, y tenemos que enriquecernos. Así que no, un esfuerzo, sí es esfuerzo estar en campaña, pues la verdad que ha sido durísimo, muy extraordinario, un mes. Recorrer toda la región metropolitana es lo más complejo, extraño y raro que hay, pero bueno, pero lo primero con mucho gusto y agradecido por esta gran oportunidad y felicitaciones por la iniciativa. Chao, Oye, chao a todos. Que abran el micrófono para darle un aplauso a Bruno ahí. Un caluroso abrazo a todos ustedes y de verdad que un gusto discutir, conversar y plantear las inquietudes que vamos teniendo y ojalá haya podido yo claramente transmitirles parte de mis inquietudes o compromisos para trabajar, porque la Constitución, de nuevo, tal como varios de ustedes lo dijeron, no resuelve todo, no lo es todo, es más, la gente tiene una expectativa sobredimensionada. Creo yo que tenemos que ser valientes para que en ella establezcamos algunas directrices, como una viga central, ¿no es cierto?, en una casa, de la cual van a colgar el actuar de las instituciones del Estado, pero también la política y normativa, las políticas legislativas futuras. Y para mí eso es relevante, importante, sobre todo fortalecer algunas instituciones. Muchas gracias, Bruno. Chao a ustedes, pues. Un abrazo y buenas noches a todos. Chao. Chao, muchas gracias a todos.